Amigos con que sueño allá en La Habana, aquí yo ruego y bendigo por la bandera cubana, como un hijo agradecido de esta ciudad madre hermana. Para hablar del arte y el teatro santiagueño, de su historia que hemos tratado de recoger en este libro referido a la historia del teatro santiagueño. He tratado de ser lo más objetivo posible sin vituperar y falsear nuestra historia teatral. Mi trabajo específico ha consistido en la pretensión de abordar el teatro santiagueño desde una perspectiva analítica e histórica, suscitar el deseo de conocer y organizar el placer que se experimenta al ponernos en contacto con la realidad misma, porque los espectadores deben no solo aprender cómo se libera Prometeo, sino también prepararse para el placer que se siente liberando. La falta de un libro de texto sobre la historia del teatro santiaguero era y es muy necesaria. Las mujeres tienen fe, y los hombres tienen dos. Las mujeres tienen fe, y los hombres tienen dos. Las mujeres tienen tres, y los hombres tienen dos. Yo soy ñocompa, nació en el Tibolí, y todo lo que diga aquí es verdad. Ya porque sí. El que está acá atrás es Santiago Apóstol, buena gente, pero como buen gallego al fin, cabeciduro como pan en las aguas. Fíjense bien, estamos en el año en que empezó la cosa, 1868, y vamos a ver cómo es que Santiago Apóstol pone los pies en la tierra. ¿A dónde vamos a parar, Santa Bárbara bendita? Esta gente son unos salvajes. ¿Tú oíste lo que dijo el cifuente? ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Yo, compa, yo soy el apóstol Santiago. Usted es un infeliz pedazo de madera que unos cuantos delincuentes cogieron para el trajín. ¿Qué tú dices? Lo que oyó. ¿Cómo? Mis pendones flamearon en Málaga y Andalucía haciendo huir a los moros. El destello de mi espada guió al gran capitán en la conquista de México y obnubiló a los aztecas en sus templos paganos. Mis ejércitos hacen retemblar montañas, ríos, burgos y castillos. Y el león de España repulgue a mis pies. ¡Y hombre! Yo soy la esencia de lo hispánico, la fuerza por la fe. ¿Y qué? Esto está de madre. Aquí no se respeta a nadie. ¡Oh! ¿Y antes se respetaba más? Sí, antes se respetaba más. ¿Y quién respetaba más a quién? Tú, por ejemplo, me respetabas más ahí. ¿Y ahora? Ahora todo es un relajo. ¿Y antes no había relajo? Bueno, antes como ahora, el relajo era entre el elemento bajo. Entre el elemento bajo. Si la historia está llena de relajo entre el elemento alto. ¿Pero qué sabes tú de historia, hombre? Te apuesto a que yo sé más de historia que tú. ¿Que tú sabes? ¿Que tú sabes más de historia que yo? Yo, pompa, no me hagas reír, que yo estoy aquí casi desde que se fundó la ciudad. Sí, encaramado en el caballo de palo ese, mirando siempre para la nube. ¿Te enteraste de lo que pasó aquí abajo? Mira, no me vengas con cuentos tratando de confundirme. Ya quisiera tú haber visto la mitad de las cosas que he visto yo. A ver, ¿cómo era la ciudad antes? ¿La ciudad? Sí, la ciudad. Bueno, un poco más chiquita. ¿Y qué más? ¿Pero cómo que qué más? Sí, ¿qué más? Había menos gente.
y no pasaba nunca nada. Pendencias sin importancia. Y le cortaron la vida a mucha gente. Mira, mira. Prendieron una luz en la casa del gobernador. ¿Por qué no duerme su excelencia? ¿Será la gravedad del asunto lo que le quita el sueño al licenciado? Lo que pasa es que el señor gobernador está enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién, mi negro? ¿De quién? ¿Tú ves aquella otra casa que está allí? No. Allá adentro, otra persona tampoco tiene sueño. ¿La viuda de Pedro de Paz? Esa misma. ¿Doña Guiomar? Coño, si te lo estoy diciendo hace rato. ¡Mentira! Mira. Encendieron otra luz a casa de la viuda. Ahí te dejo, infeliz pedazo de madera. Si algún día te bajas de este pedestal y pones los pies en la tierra, vas a ver por primera vez en tu vida cómo son las cosas verdaderamente. Y si te queda un poco de vergüenza y sangre en las venas, no tendrás más remedio que seguir a esa gente a donde quiera que vaya. Adiós, apóstol. Santiago se va. ¡Ñopompa! 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 Buenos días y bienvenidos. Hace hoy 189 años nació el patriota José Fornaris y Luque, conocido sobre todo por haber compuesto la primera canción trovadoresca cubana, La Bayamesa. Sin embargo, escribió 2 obras de teatro en las que los personajes salen adelante por su gallardía y limpieza moral. Hoy hemos comenzado este encuentro homenajeando a un artista extraordinario, de limpieza y gallardía moral, Ramiro Herrero Beatón, actor y director, caracterizado por su nobleza, su espíritu creativo y su irreductible amor al teatro. Profesor y pedagogo, son inolvidables sus montajes de las obras Sefi y la muerte, Asamblea de las mujeres, Yepeto, Dos viejos pánicos y de cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra. A propósito, agradecemos a Dagoberto Gainza y Noelis Rizo traernos esta breve escena para que Ramiro siga acompañándonos. Contamos además con la presencia de Demián Herrero, su hijo, en representación de la familia, a quienes entregamos el primer ejemplar de este libro que nos convoca hoy. La colección La cultura artística y literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, proyecto de la Fundación Caguayo y realizado por la Editorial Oriente, ha entregado ya 4 estudios de innegable valor para conservar y difundir la memoria histórico-cultural santiaguera y sus aportes a la identidad cubana. A capa y espada, la aventura de la pantalla de Reinaldo Cedeño Pineda. Protagonistas de las artes visuales en Santiago de Cuba, el entorno de Antonio de Esquirón y José Vegas. Santiago Literario de León Estrada y La palabra en el aire, memorias de la radio santiaguera de Eric Caraballoso. En proceso de impresión se encuentran los tomos sobre la danza y la cultura popular y en trabajo editorial las investigaciones sobre la música y el segundo tomo de las artes plásticas en Santiago de Cuba dedicado a los artistas. Como expresó Ramiro Herrero en el encuentro mostrado en imágenes hace unos instantes, era imprescindible contar con estudios sobre el teatro santiaguero y su importancia dentro de la escena cubana. Ese libro fue un sueño de Ramiro, y aunque la vida no le permitió ver su culminación, Marcial Lorenzo Escudero primero y Pascual Díaz después
continuaron su camino para permitirnos tenerlo hoy como inicio y día para otros estudios. Para ello, nos acompañan Pascual Díaz, crítico, investigador y dramaturgo, quien desde su privilegiada mirada como uno de los autores del texto realizará la presentación del libro. Acela Suárez, su editora, y Marta Mosquera, Premio Nacional de Diseño del Libro, a cargo de esta colección. Con nosotros, además, también se encuentran personalidades de nuestra provincia de todos los ámbitos de la vida social y cultural y los protagonistas por excelencia de este libro. Los directores, escritores, actores, actrices y técnicos del Teatro Santiaguero. A todos agradecemos su presencia y por sus conocidas limitaciones de enfermedad no se encuentra en esta mesa hoy el memorioso poeta Marino Wilson Hay, coordinador general de la colección, a quien ya extrañamos. Entregamos entonces la palabra a Pascual Díaz. Bueno, en primer lugar, buenos días, diría como un importante, quizás el más importante político revolucionario del siglo XX cubano, conocida su fama como orador de larga estadía, al final decía: seré breve. Me adscribo a estas palabras de él, así que he hecho 6 calas a este libro titulado Teatro en Santiago, Memoria y Pasión. Y como lo mío más que hablar es leer, voy a leer las palabras, aun cuando haga algún que otro comentario al respecto. Lo primero que espero que comprendan es lo difícil que me resulta hablar de este libro. Bertolt Brecht, quien vivió en una época de grandes turbulencias en el mundo, aunque hoy, a la altura de mis 65 años, me pregunto, ¿y qué época no ha sido así? Concibió una forma de actuación en la que el actor, sin dejar de ser él, podía reflejar una perspectiva diferente de su propia vivencia, realizando una crítica desde sí a sí mismo. Lo llamó en alemán Befremdung, o en español técnica de distanciamiento, mediante la cual el actor se distanciaba o se extrañaba, también se dice así, del personaje y lo criticaba. Esa era la idea. Debo advertir que solo grandes actores lo han logrado. Hoy he sido convocado para decir estas palabras, por lo que siento que debo acudir a la técnica de Bertolt Brecht para hablar de un libro del que estuve desde su génesis hasta nuestros días. Trataré de, sin dejar de ser uno de los autores, ser al mismo tiempo su crítico, luego de haber sido consultor, revisor y hasta casi editor, de quien aprendí mucho al lado de mi querida Acela. Pero bueno, trataré de ser, como decía Goethe, objetivo, pero no me pidáis, decía él, que sea imparcial. Comprenderán entonces cuán difícil será referirme a este libro, ya que, aunque tenga faltas, que las tiene, siempre trataré algún modo de justificarlas por ser uno de los padres de la criatura junto a Ramiro Herrero y Marcial Lorenzo Escudero. Hasta aquí la primera. La segunda: nada es tan falible y efímero como las ilusiones humanas, decía Arango y Parreño, cita de la cual he aprendido mucho. El sentido del tiempo es uno de los grandes problemas de la investigación histórica, sobre todo si se enfrenta a un hecho único e irrepetible que constituye el teatro. La acción teatral, por cuyos componentes transitan gestualidades, formas de hablar, de moverse, mentalidades del público y hasta estado de ánimo del actor en un día determinado, tienen que ver con eso. Siempre pienso, los actores que están aquí
podrán coincidir conmigo en ello, que el estado de ánimo del actor aquel que dijo «Viva la tierra que produce la caña» no era el mismo. Ese día su actuación no iba a ser igual que el resto de los días, porque ese día tenía una carga adicional que cumplir dramáticamente. Pero bueno, el cúmulo de contingencias puede ser infinita, pero en la lucha entre lo que pasó, como diría el actor Carlos Castillo en Falsa Justicia, y lo que se escribió, vence la palabra. ¿Quiere esto decir que debemos ser escépticos ante la lectura de este libro, en tanto en que no refleja todo lo que debiera? No, pienso que no. Al contrario, lo mejor es, a mi modo de ver, que tiene sabor de obra inacabada, perfectible, de ensayo, como diríamos los teatristas, y, por tanto, está en camino de ser una obra superior. Lo que vemos hoy, lo que ustedes leerán, es un ensayo, es lo que anuncia lo que será. La historia del teatro en Santiago de Cuba, decía Carr, toda historia es historia contemporánea. Es decir, cuando hablamos del teatro en Santiago de Cuba, estamos hablando a la vez del teatro que se hace hoy en Santiago de Cuba, porque pasa por los mismos problemas, por las mismas escaseces, por las mismas insuficiencias y, gracias sean dadas a nuestro Señor, también por las mismas virtudes del teatro santiaguero de todos los tiempos. Y en este sentido habría que decir que del teatro del que se habla aquí en este libro es el teatro de hoy, con sus polémicas, sus contingencias y sus insuficiencias, tales como que van desde los carteles. El primer cartel que se conoce, que se haya hecho para una obra de teatro en Cuba, se hizo en Santiago de Cuba. Dato curioso. O las formas de comportarse. Quien haya leído las viñetas criollas de Olguita Portuondo sabe cómo se le requería al público de que no llevaran tal o más cual cosa, que no fueran de tal o más cual manera, que se comportasen, no diciéndole ofensas a los actores, etc. Y que en este sentido, por eso decía que es historia contemporánea. Ahora, el Teatro de Santiago de Cuba tiene 3 momentos fundacionales. Por suerte, siempre se vuelve a fundar. Se fundó en el ya lejano año de 1520, cuando las primeras representaciones se hicieron. De ello damos gracias a la burocracia, porque se hizo constar que se le pagó un dinero a un tal Pedro de Santiago por unos lienzos, es decir, era un escenógrafo a saber, y unas danzas de arcos. He ahí el origen de nuestro teatro. 1520, el primero en lo que andando el tiempo se llamaría América. ¿Y qué tiene eso? ¿Por qué lo digo? Porque es un teatro de calle, de profesión de fe, popular, y quién no sabe hoy día que esas son algunas de las características de nuestro teatro. Luego vendría luego de ese proceso de mundialización que constituyó el encuentro de las 2 culturas, etc., vendría otro momento importante para el teatro en Santiago de Cuba, que es la Revolución de Haití. Gracias a la Revolución de Haití, pues llegan los franco-haitianos y el Tivolí nace para el mundo como escena teatral, con obras que en ese momento eran lo mejor que se estaba poniendo en Francia. Es decir, que estábamos totalmente actualizados. Todavía en La Habana se está haciendo el teatro chico, y todavía este importante autor, a quien se considera el padre del género chico, pues está comenzando. Y un tercer momento, por supuesto, es el triunfo de la Revolución en 1959, cuando nace el gran proyecto cultural del cual, les adelanto, no ha sido estudiado todavía totalmente, que es el Conjunto Dramático de Oriente, que no nace solo
como un conjunto de teatro más. Nace hijo de todo un concepto cultural que tenían los dirigentes culturales de aquel entonces, de lo cual habría que hacer otro libro. Pero obsérvese que tenemos tres momentos muy importantes en los cuales el teatro en Santiago no solo es el teatro en Santiago, sino el teatro en Cuba. Un momento muy ansiado por muchas personas, la crítica, porque alguna crítica debe tener este libro. Yo pienso, en primer lugar, agradecimientos muchos. Lo primero que hay que hacer es agradecer a muchas personas que de alguna manera o de otra han estado vinculadas a este libro, aún sin saberlo, porque han dado información, porque han dado una foto, porque han hecho un comentario, porque generosamente han dicho yo recuerdo tal cosa, o yo recuerdo más cual otra, o se ha ido a su casa, han buscado en los baúles empolvados, han encontrado fotos y después, de una manera imperdonable, no los han ido a buscar, pero gracias que otras personas lo han buscado. Pero bueno, eso, agradecimiento que yo sé que nunca, por lo menos yo, no voy a poder darle gracias a todas aquellas personas que sé que han estado vinculadas con este libro. El libro en ese sentido es intenso y emotivo, eso lo tiene a su favor, porque es un libro escrito por personas que han sentido el hecho teatral íntimamente, incluido yo. Pero es un libro poco profundo, es decir, no es un libro de una investigación detallada y minuciosa. Y eso tiene su explicación que ya yo justificaré más adelante. Es un libro extenso, pero de todas formas es un libro, como suele decirse, donde no están todos los que son. Podría ser mucho más extenso, podría tener muchas más personas que trabajaron en él, muchos más artistas. Y no solamente artistas, sino, los que están aquí lo saben, el hecho mismo del teatro es un hecho colectivo en el cual hay muchas personas, los que se ven, los artistas, pero hay muchas personas que no se ven, los técnicos de luces, de audio, los escenógrafos, de tramoya, que, dicho sea de paso, pasa como en lo que dicen los españoles, que por un clavo se pierde un caballero. Un tramoya que trabaja mal echa a perder una obra. Un tramoya que no mueve el telón en el momento preciso echa a perder la obra. Y al revés. Un tramoya que sabe hacer su trabajo, le da brillo, le da excelencia a la mejor actuación de un actor. Pero ya por eso digo que no están todos los que son. Por otro lado, para continuar con el primer punto, el libro es un resultado de investigación, pero evidencia la necesidad de la investigación. Es decir, el libro es un éxito, por lo menos así pienso yo, pero a la vez es un punto de partida, porque hay muchas cosas que han quedado en el tintero y por eso refleja su necesidad de investigación. Por ejemplo, tiene zonas poco tratadas, por ejemplo, el mismo concepto, las relaciones, sin embargo, creo que yo lo declaro rápidamente en el libro, han sido poco tratadas. Repetimos, hasta yo, lo que ha dicho José Antonio Portuondo. Sin embargo, por no decir nadie, muy pocas personas han ido un poco más allá de lo que ha dicho Portuondo. Por ejemplo, Portuondo dice el Isibongo Bantú. ¿Y por qué el Isibongo Bantú? Nadie se ha puesto a investigar eso. ¿Por qué tiene que ser Bantú si había tantas cabildos carabalíes en Santiago de Cuba? Por ejemplo. ¿Por qué la gangarilla? ¿Por qué la gangarilla si la gangarilla había nacido, desarrollado y muerto en el siglo XVIII? Digo esto para motivar a todos aquellos que estamos aquí. Y por otro lado, algo que ya mencioné muy brevemente, la dimensión sociocultural del conjunto dramático de Oriente. Llamo la atención sobre el hecho de que el conjunto dramático de Oriente nació junto con el conjunto folclórico de Oriente y nació junto con el Guiñol Oriente. Hijos de, hay que decirlo, de la voluntad política y cultural de personas como Miguel Ángel Botalín, Raúl Pomares, Rebeca Chávez,
Manuel Ángel Márquez, que eran artistas, intelectuales y en ese momento convertidos, gracias a la revolución, en dirigentes. Decía, el libro pone en evidencia las principales claves del teatro santiaguero, no del teatro en Santiago de Cuba, porque el libro podría haber sido también extenso en ese sentido, porque trata solamente el teatro hecho por santiagueros, pero al teatro, por ejemplo, de la reina Isabel II vinieron muchas compañías de las cuales no se habla en el libro, que es teatro en Santiago, pero no es teatro santiaguero. Valga la aclaración que hago aquí, porque una cosa es el teatro que hacemos los santiagueros y otra cosa es el teatro que viene, de las cuales, a saber, son características de nuestro teatro, su raíz popular. Pongo por caso carnavales, relaciones mismas, su intención social, intención de crítica social, que está también evidente, su sentido cultural, es decir, es teatro y es otras cosas más. Aprovecho que está Santiago Apóstol, iba a decir, Dagoberto Gainza, para ponerlo de ejemplo de la dimensión cultural de este teatro nuestro, el que hacemos acá. Su vínculo con la danza, no siempre tratado, pero que, por ejemplo, sigo aprovechando para hacer propaganda, no me queda, no tengo otra opción en mi segunda naturaleza, ya que próximamente se va a realizar el concurso Máscara de Caoba, el festival, y se va a presentar de cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra, y descubrirán cuánto de danza hay en esa obra, vinculada con la obra teatral. Así como la música popular, que también, aunque sea de autor, en este caso de Ahmed Gainza, es música popular. Estos elementos están desde aquella procesión que se hiciera en 1520 hasta nuestros días. Creo que es, eso sí, un libro, decía, intenso y emotivo, para especialistas y para el público, promocional e investigativo, pero que refleja lo mucho que hay por investigar y por criticar en ejercer el criterio sobre el teatro en Santiago de Cuba. Sexta y última, conclusiones. Muchas gracias, compañeros, que han venido con mucho esmero y gran afán a disfrutar de la presentación de este libro. Gracias les da Ramiro Herrero Beatón, donde quiera que esté, Marcial Lorenzo Escudero, que sabemos dónde está, y Pascual Díaz Fernández, que está aquí con ustedes. Muchas gracias otra vez. Bueno, después de esta minuciosa presentación y magnífica disección que Pascual ha hecho del libro, casi no me queda nada que decir. Entonces, me voy a referir mejor a los avatares del libro, porque yo creo que es este el momento, aunque se ha venido haciendo desde el principio, de recordar a Ramiro. Ramiro dejó un legado, porque la vida no se lo permitió a medias, pero fue un legado muy intenso, muy grande. Después Marcial trató de modernizar, es decir, de actualizarlo más, porque él llegó hasta una etapa, no pudo seguir, no le alcanzó la vida. Marcial trató de actualizarlo, traerlo hasta nuestros días, pero bueno, bueno, su decisión. El mellizo también anduvo por estos lares, y Pascual, que siempre estuvo alrededor del libro, tuvo que ordenar, darle cohesión a todo, a estas distintas versiones que cada quien había hecho. Y por supuesto, debe carecer, yo no soy especialista de teatro, debe haber ausencia, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el alma, el amor que todas estas personas le pusieron al libro. El esfuerzo fue infinito. Por parte del equipo de acá también. ¿Por qué? Porque lo queríamos entregar para la fecha prevista,
en el mismo 500 aniversario. Sin embargo, la industria no nos los permitió. Porque a lo mejor hubiéramos tenido tiempo, Pascual lo hubiera redondeado más, pero no. Hicimos todo el esfuerzo, pero no importa. Tarde, pero seguro. Aquí está con nosotros un libro que trata de hacer la memoria de eso que no tiene memoria, pero que la tiene. Que es además sumamente abarcador, porque no solo hace una panorámica del teatro, sino que incluye otras manifestaciones como el cabaret, y además no deja por lo menos ninguna manifestación colgada, porque también los aficionados están ahí, porque es justo, porque eso es lo que nos da la visión completa de nuestro quehacer. Desde ahora, con todos estos avatares, les pido disculpas por algunos errores, por algunas erratas, porque esas, por desgracia, siempre serán las que no me dejen dormir. Muchas gracias. Saludos. En el diseño editorial, en el trabajo editorial en sentido general, lo más difícil, o una de las cosas más difíciles, es concebir y diseñar una colección. ¿Por qué? Porque cada libro es único, cada libro es especial. Sin embargo, lo estamos acomodando a un formato, un perfil, una serie de elementos únicos que hacen la colección. Pero como cada libro es diferente, ese libro tiene que verse diferente y a la vez único en la colección. Para eso, que este ya tenía un título muy largo de colección, La cultura artística y literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, tenía un título que debía estar siempre, pero además había que dejar espacio para el título y los autores de cada libro. Pero además había que representar las características del tema. Y todo eso es difícil para hacerlo con una unidad. Y que en esa unidad esté la individualidad de cada libro. Para eso se nos ocurrió hacer este tipo de collage, pero que además no todas las fotos tienen la misma calidad. Trabajamos las fotos de manera que tuvieran una característica lo más homogénea posible. Y le dimos a cada uno un color. Pusimos en ese collage personalidades, acontecimientos, instituciones, todas las cosas más importantes y representativas de cada uno de los temas. Y con el color quisimos individualizarlo y usamos este rojo oscuro para la televisión, el verde para la radio, este ocre marrón para la literatura. Para los que tienen la colección podrán ver lo bien que se ve la colección. Y usamos un azul para las artes plásticas, porque además de que tenía dos tonos, un azul oscuro para un tono y un azul claro para el segundo tono. Para este usamos un bellísimo violeta rojizo, casi magenta, que no se pudo lograr por la industria. Ese es el dolor que tenemos
como diseñadores, porque al final queda así. Y si yo no se los digo, ustedes no lo saben. Pero en general estamos satisfechos con la buena impresión que tiene el interior del libro. Las fotos están legibles. Se hizo un gran trabajo de digitalización. La organicidad del libro, en sentido general, es como la trabajamos. Le presentamos esto. Ustedes tienen la palabra al final. Muchas gracias. En estos momentos, las flores de la amistad y el agradecimiento presentes a quienes nos acompañan hoy en la mesa de presentaciones. Donde quiera que esté Ramiro, él siempre va a saber que yo soy un hombre agradecido por lo que aprendí de él y de otras personas que también le debo un profundo agradecimiento por mi formación como actor. A los que están y a los que no están, en el caso de Ramiro, Meneses, Pomares, siempre va a ser eterno el agradecimiento. Y como defensor del teatro santiaguero y del teatro y de la cultura en general, nunca pondremos la rodilla en tierra para guardar nuestras almas, que son las obras de teatro y nuestra cultura. Agradecerle profundamente también a una persona que me ayudó mucho en mi formación cultural, que fue Joel Yen, que jamás lo olvidaré. Hace poco se puso una película en el Cine Cuba para debatirla, que fue Baraguá, donde yo tengo un personaje en esa película, que es el Liberato Portales, que era el guía de los maceos, y no poseíamos ningún dato sobre ese personaje que existió dentro de la historia y que gracias a Joel Yen pudimos descubrir quién era el personaje ese de Liberato Portales, y con mucho honor y mucho placer hice ese personaje en la película Baraguá. Infinidad de personajes que yo he defendido en Santiago de Cuba y fuera de Santiago de Cuba. Agradecerle a muchas personas. En el caso de Albio Paz, que fue el director del grupo Mirón Cubano de Matanza, que me entregó el personaje del Quijote para que yo lo defendiera en una gira en España, ya que él se encontraba muy enfermo y cosa que yo no sabía, y voy a hacer una pequeña anécdota de ese proceso. Me llamó por teléfono un día a mi casa, Albio, y me dijo: Dagoberto, tienes que irte para España a hacer el personaje del Quijote porque yo no puedo ir. Maestro, ¿qué le pasa? Yo estoy un poquito enfermo y no voy a ir a España. Esto se discutió ya con la Dirección de Cultura a nivel nacional, con el Ministerio, y el que tiene que asumir ese personaje eres tú. Le dije: bueno, Albio, yo me voy a Pinar del Río a un evento, mándeme el libreto ya, que yo me voy a tratar de aprender por el camino la obra. Efectivamente me mandaron el libreto a Pinar del Río, me estaban esperando en La Habana para que cuando terminara el evento recogerme en La Habana y llevarme hacia Matanza. Y en el trayecto de La Habana a Matanza, el productor me dijo que el día siguiente habían enterrado a Albio. Fue un choque tremendo para mí, porque tenía que aprenderme ese personaje a una velocidad tremenda para irme para España. Y así lo hicimos, y así lo hice. Y gracias a Ramiro, y gracias a Joel Yen, y gracias a toda esta persona, y me van a perdonar ustedes por estas lágrimas que no la puedo aguantar, agradeceré toda la vida estar aquí en Santiago de Cuba, porque sí tengo el orgullo de ser santiaguero y de representar a mi país donde quiera que vaya.
y lo seguiré haciendo a través del teatro, que es lo que sé hacer, y me moriré en el escenario junto con mi esposa Nancy y mi grupo de teatro. Muchísimas gracias. Yo no voy a hablar de Ramiro como el creador, sino voy a hablar de Ramiro como el ser humano que es y que fue. Y una característica de Ramiro, que Ramiro era uno de los más polémicos directores de teatro que teníamos en Santiago y uno de los más coherentes con el proceso revolucionario. Sin Ramiro, sin Joel, sin Meneses y otros más, hablo de las artes del cine, era imposible hacer un teatro en Santiago en la Revolución. Cuando Demián, el hijo de Ramiro, me pide favor que despide el duelo, yo claro que yo no podía hacerlo, pero porque Ramiro era mi hermano y es mi hermano. Pero dije, Damián, la muerte es una cosa del carajo. Como dicen mis amigos, lo real es la muerte. Lo maravilloso es vencerla. También dije en ese despedida de duelo varias cosas de Ramiro. Dije, alguien me habla al oído todos los días, despacio, lentamente me dice, vive, vive, vive. Es la muerte. Y Ramiro no está muerto. Ramiro está aquí. Es una suerte tener actores como Dagoberto Gainza, Caldas, muchos más, Omares, pero Dago, te faltó un personaje que ha trascendido a través, incluso internacionalmente, el Máximo Gómez, y eso se aplaude. Yo llegué graduado de Lisa en el 82 y qué suerte para mí tener referentes como ellos dos y como uno grande, que fue Rogelio Meneses. Fue coherente con su línea estética hasta su muerte. Nunca se desprendió de ese teatro popular, de llevar el teatro a las escuelas, a la fábrica, a la calle, a la comunidad. No podemos hablar del teatro, honestamente, si no mencionamos a Rogelio Meneses. Pero me quiero referir a algo muy específico. Cuando un libro ve la luz, es comparable, a mi modo de ver, como el nacimiento de un hijo o un ser querido. Recuerdo cuando salió mi primer libro, gracias, y lo quiero hacer público, al esfuerzo, al interés, a la entrega de Teresa Melo, que hoy está aquí. Pero este libro, aún cuando autores, diseñadores, editores confiesan de que falta, de que, no sé, que perdonen errata, que no fue todo logrado lo que se propusieron, ese libro se agradece y se va a agradecer toda la vida para las futuras generaciones, para los estudiosos y para nosotros leerlo también. Y desde ahora, ese empeño que ha puesto el Caguayo, porque no es el primer libro, gracias al GESCAI por tu fundación, gracias a todo tu equipo por tener ese interés maravilloso de hacer una memoria histórica de la ciudad. Gracias, Caguayo,
y gracias a todos los que tienen que ver con todo lo que están haciendo. Gracias. Yo no pensaba decir nada porque es un día de mucha conmoción para todos, pero no me lo podría perdonar tampoco, quedarme callada y no dar el agradecimiento tan especial a los que han colaborado en la creación de este material con todas las deficiencias y las que pueda tener, son mínimas en comparación con este hecho de lograr este libro con la Fundación Caguayo, con la Editorial Oriente y este empeño sobre todo de la Fundación de rescatar toda la memoria y el patrimonio cultural de Santiago de Cuba, que ha sido una ciudad que ha tenido un protagonismo en el país y una fuerza tan grande dentro de la cultura de la nación. Por supuesto que es un día en que recordamos a Ramiro, sobre todo, recordamos a Joel, a Meneses, a Oscar Vázquez, a Antonio, a Mellizo, a Coscauce, a Ana Guerrero, a tanta gente que son protagonistas de esas páginas. Y lo único que quiero decir es que nosotros, los que hacemos el teatro, donde quiera que estemos y en cualquier cosa que hacemos, y todo lo que somos, lo debemos a este trabajo y a esta savia y a esta nutriente que hemos tenido aquí en Santiago de Cuba. Para muchos es la ciudad donde nacimos, para otros es la ciudad que ha sido por adopción su ciudad, como en el caso de Meneses, que para nosotros Meneses es santiaguero, no es camagüeyano, y así él lo sentía. Y para todos, pero es la ciudad y la cultura que vamos a llevar hasta el último momento de nuestras vidas, hasta el último aliento. Gracias a todos los que estamos aquí, porque también el que ha hecho menos en el teatro es un protagonista de este movimiento y de estas páginas. Obligada estoy a hablar de Ramiro. Obligada porque sería yo muy mal agradecida si no viniera aquí a decir: Ramiro, cuánto te extraño. Tú fuiste para mí el guía, el profesor, el compañero, el amigo, el hermano. Ese hombre subía las escaleras de mi casa, si iba en carro o si iba en bicicleta, cada vez que yo lo llamaba, para consultarle lo que a mí se me ocurriera consultarle. Y por eso estoy obligada a hoy en público reconocer que si alguien me conoce en Santiago de Cuba, después de 43 años como actriz, y que tuve suerte de tener a Nancy, a Dagoberto, a Ramiro, a Meneses como compañeros, no fui tan reconocida como una escritora gracias a Ramiro. Y por eso me veo obligada y con gran satisfacción y amor hacia el recuerdo de aquel hombre que fue un hermano para mí, de venir aquí y decir: siempre te recordaremos y siempre te agradeceremos todo lo que hiciste por nosotros. Solamente eso. Y ahora la Fundación Caguayo hará entrega del libro a un grupo de los asistentes de manos de quienes lo han presentado.
quisiéramos todos los del teatro en esta ciudad agradecer ese extraordinario esfuerzo que ha realizado la Fundación Caguayo para lograr que viera la luz este libro. Aún y cuando las lágrimas, este reencuentro con muchos de los actores, fundadores del teatro en esta ciudad o no, nos aflojaron un poco, sí pienso que se ha hecho un esfuerzo extraordinario para que quede para las próximas generaciones este libro tan importante sobre la historia del teatro en nuestra ciudad. Este es el quinto de los títulos que estamos trabajando por el 500 aniversario de la ciudad de Santiago de Cuba. Realmente es un trabajo muy complejo, muy difícil, pero nosotros lo estamos haciendo con muchísima satisfacción. Tengo que decirte que esta es una idea de Alberto Lescay, presidente de la Fundación Caguayo, y para mí es uno de los proyectos culturales más importantes que se está haciendo en la ciudad de Santiago de Cuba y a nivel de país también. Tratar de aglutinar en libros impresos la historia cultural de Santiago de Cuba desde su fundación hasta la fecha, de todas sus manifestaciones artísticas, realmente es un trabajo muy, muy difícil, muy complejo, y que la Editorial Oriente participe de él, pues para mí es un motivo de muchísimo orgullo, y para todo nuestro colectivo, para todos nuestros editores, nuestros técnicos, realmente estamos muy satisfechos. Nos quedan todavía el libro sobre expresiones de la cultura popular, que es una compilación de Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe. Nos queda también el libro sobre la música, en el que han trabajado muchísimos especialistas de la ciudad. El libro sobre la danza también, que bueno, estuvo a cargo de Ernesto Triguero de Las Tunas, pero también con la participación de muchas personalidades, de muchos investigadores de la ciudad de Santiago de Cuba, y el segundo tomo de las artes plásticas. Pero pensamos que ya este año podamos terminar con todas estas propuestas, podamos presentarlas, y realmente después que estén todos estos títulos terminados, va a ser una cosa maravillosa que podamos contar con esa historia cultural tan rica en todos estos textos. Es un trabajo, como te decía, muy duro, muy complejo, financieramente también bastante difícil, que ha apoyado íntegramente la Fundación Caguayo realmente, y te tengo que decir que es algo maravilloso y que estamos realmente todos muy felices. De todo, muchas gracias por todo lo que se hizo hoy aquí, en la presentación del libro, agradecido en nombre de la familia, estamos muy agradecidos, y en nombre de mi papá, que donde quiera que esté, también estará agradecido, porque como él dijera en sus últimas entrevistas, él le dedicó toda su vida al teatro, y por tanto, él plasma en estos de tu libro precisamente sobre el teatro, y una gran parte se la dedicó también a este libro. A la Fundación Caguayo, gracias por haber sacado este libro, porque muchos estudiantes de periodismo y otra carrera se acercaban a mí preguntando por el libro, porque es un libro de texto para estudiantes, y era, bueno, todavía no estaban ediciones y salen, y bueno, yo le ayudé todo, pero al salir el libro ya es un libro de texto para que los muchachos tengan, por eso que agradecido a la Fundación Caguayo por la misma. Este libro, sí, yo creo que viene a llenar algunos espacios que nos faltaban para darle a conocer a nuevas generaciones qué cosas se ha hecho en el teatro, qué se hizo, qué se está haciendo, qué falta por hacer. A mí me parece que es un logro y una propuesta interesante para los que no conocieron el teatro en un momento determinado y que tienen ya un referente de qué cosa fue el Cabildo Teatral Santiago, qué fue el Conjunto Dramático de Oriente, qué cosa es el teatro hoy en Santiago de Cuba. Un día cargado de emoción profunda por gente que no está, por el teatro que es una obra de una sola vez, pero aquí en este libro, si no está todo, está el espíritu de la gente que se ha sacrificado, de la gente que te ha alegrado, de la gente que te ha hecho llorar, de la gente que se ha entregado y que se va a entregar para siempre en eso único que es el teatro. Es un arte tan hermoso, tan increíble y tan único que no te puedo decir. Imagínate, me he sentido muy emocionada porque yo le debo tanto a Ramiro Herrero, tanto como actriz, tanto como escritora, como dramaturga. Él fue el que me encaminó. Yo le debo mucho y además lo extrañamos muchísimo. Al menos yo lo extraño mucho. Felicidades, papá, por haber salido ya este libro.